dedicamos este momento de oración a vos, Jesús. Dedicamos este espacio para vos, papá. Fijamos nuestra mirada en vos, Rey Santo. Nos despojamos de todo lo nuestro, Señor, y nos enfocamos en vos. Gracias, papá, por tu misericordia, por tu perdón, por tu humildad, por tu amor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Te damos adoración, Dios. Sos el único digno. Vamos a orar, familia. Vamos a pedir que entre el Rey de Gloria en cada hogar, ¿sí? ¿Por qué no nos unimos y hacemos esta oración juntos? Señor, te pedimos que vengas a nuestro encuentro, Señor. Hacemos un espacio, queremos hacer un lugar confortable para tu presencia, Señor. Queremos también darte gloria, darte honor, Señor. Y hoy nos reunimos como iglesia, Señor, para reconocer que eres Señor, que eres soberano, que te amamos, Señor, y que queremos ser luz del mundo, Señor. Papá, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra y todo honor, Señor. Recibe este perfume que en cada casa, Señor, se está levantando hacia tu presencia. Para que entres, Rey
por su rey. Te damos la bienvenida, Señor, a cada casa, a cada lugar. Y todos los días, Señor, levantamos altar de adoración en las casas, las familias, a través de vigilias, de grupos de conexión. Padre bendito, la iglesia está activa, espiritualmente despierta. Padre bendito y amado, gracias por este tiempo, donde en medio de estas circunstancias, Señor, tu iglesia se despierta, tu iglesia crece, tu iglesia madura. Tu iglesia madura, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bienvenidos. Vamos a dar unos pequeños anuncios. Bueno, les queríamos comentar que todos los sábados, a esta hora estamos haciendo transmisión por Instagram y por Facebook. También les queríamos avisar que durante la semana hay bastantes células, así que si les interesa pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales para poder ser parte. Tenemos reuniones de jóvenes, de adolescentes, células de hombres, de mujeres, de matrimonios, así que bueno, podemos mantenernos en contacto de esa manera. Gracias, muchas gracias. Te damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Y bueno, esta semana estuvimos con varios entrenamientos, estuvimos compartiendo y también en la vigilia de anoche muchas horas. Para la semana que viene vamos a anunciar un ayuno de 24 horas, el 15, creo que es viernes 15, que va a comenzar a las 2 de la tarde, a las 14 horas, o sea que tienen tiempo para desayunar, para almorzar, y arranca un ayuno de 24 horas, que termina el sábado, también a las 14 horas. La idea de este ayuno es que cada 2 horas vamos haciendo postas y vamos a estar orando y haciendo un acuerdo de oración, no solamente Sembrando Vidas, sino congregaciones, iglesias y movimientos de otras partes del mundo, y les vamos a estar dando también un poquito cuál es el acuerdo para orar en unidad. Así que prepárense para este fin de semana que viene, porque realmente la Iglesia de Cristo va a estar unificándose y orando los unos por los otros, y también por el mundo y por todas las cosas que están sucediendo. Así que miren, cuando esta semana sabía que me tocaba compartir, me venía un concepto y tenía que ver con escándalo, ¿no? Y yo digo, escándalo. Y saben que sí, saben que desde que comenzó esto, estamos en un tiempo escandaloso. Yo no sé si usted sabe lo que es escandaloso, saben lo que es escandaloso. Uno a veces lo relaciona con estos programas de chimentos de la tarde, ¿bien? Que arman escándalos y dimes y diretes para subirse la fama, subir el rating, ¿no? Pero la etimología de la palabra escándalo no tiene que ver con eso. ¿Es ir para allá? Sí. Ok. Gracias, Nati. La etimología de la palabra escándalo viene del griego y se escribe skandalon, con K. Y tiene que ver con obstáculo, con trampa, tiene que ver con algo que irrumpe. Y quiero que presten atención un poquito a esto. Incluye acusaciones, es algo ampliamente publicitado, conocido en forma amplia, incluye acusaciones de proceder incorrecto, degradación o inmoralidad. Un escándalo puede basarse en actos reales o ser producto de acusaciones o mezcla de ambas, cosas reales y cosas que no son verdad. Ahora, esto también tiene que ver con una filtración de información. Lo hemos visto en estos últimos años en muchas cosas, ¿no? En el Panama Paper y todo tiene que ver con infiltraciones de alguna información que sacan a luz algo que está oculto, algo que hasta ahora no lo estábamos viendo o viviendo de esa manera. Por eso digo que en este tiempo de pandemia venimos de escándalo en escándalo, porque en forma continua estamos recibiendo propaganda cruzada y distintas versiones, inclusive también siendo expuestos a teorías conspirativas que nos hacen evaluar un poco todas las maneras y evaluar cómo es que hasta ahora venimos interpretando la realidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque no sé si les sucedió a ustedes, pero cada vez que aparecen doctrinas, teorías y vemos lo que está pasando, que por momentos parecería que estamos viviendo una película de ciencia ficción, decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que no vi antes de todo esto que está sucediendo? Por eso creo que estamos en un tiempo traumático,
escandaloso. Miren, la palabra escándalo tiene sinónimos que tiene que ver con choqueante, perturbador, ruidoso, algo que trastorna. Y por eso digo que estamos en un tiempo escandaloso. Porque cuando nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas de determinada manera, hay veces, hay informaciones, revelaciones, situaciones de la vida que irrumpen en nuestra realidad y nos hacen cuestionarnos el paradigma que hasta ese momento gobernaba nuestra mente. Por eso digo que es un tiempo de irrupción, donde hay verdades y cosas que están saliendo a luz y que nos hacen cuestionarnos la manera inclusive que interpretamos hasta hoy los gobiernos, la familia, el trabajo, el sistema capitalista. Estamos viendo y reviendo qué pasa con todo esto que hasta ahora tuvimos muchos años y siglos tal vez como verdad. Por eso los invito a ir un poco más profundo con esto, porque creo que no es casualidad que en este tiempo hay tanto quiebre de paradigma. Y esto también nos está pasando en las iglesias, porque cuando una verdad y una circunstancia así irrumpe, trastorna, choquea, comenzamos a ver que la manera de la que estábamos haciendo las cosas hasta ese momento ya no va a ser efectiva hacia el futuro. También vemos que la sociedad y la gente va cambiando de manera de pensar con respecto a todas las cosas. Y tenemos que ver, como hijos de Dios, como iglesia también, no solamente en la economía, en la política, qué es lo nuevo que se va a venir. Por eso digo que ante circunstancias escandalosas, Dios va a derramar una gracia también escandalosa. Porque Él no se va a quedar atrás. Cuando los cambios vienen, Él también modifica y inicia ciclos nuevos donde comienza el espíritu a manejarse también de otra manera, con la gente, con el mundo, con la iglesia y con los hijos. Situaciones que están viniendo escandalosas, Él va a comenzar a derramar una gracia escandalosa. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Ser entendidos en el tiempo, como hablaba Gustavo, el pastor, la semana pasada, es poder ver las señales de los tiempos. Y esto de lo que estamos hablando tiene que ver con señales de los tiempos. Es como, ayer estábamos mirando una película donde había dos mujeres y una estaba llorando, estaba en una situación, y viene un hombre a invitarles un trago. Y me pareció muy gracioso porque una de las dos lo mira y dice, a ver, ¿no estás leyendo la situación? O sea, lee que no da que nos invites un trago en este momento. Y muchas veces, esto que es algo gracioso de la vida cotidiana, nos pasa como cristianos, nos pasa como padres, nos pasa como hijos, no leemos las situaciones. Vamos con el foco en lo que nosotros necesitamos hablar, o en la necesidad de lo que nosotros necesitamos hacer, y no estamos registrando cómo está el otro, cómo está la cancha, cómo está el terreno. Creo que crecer en esto, aparte de inteligencia emocional, tiene que ver con inteligencia espiritual. Y tenemos que trabajar en eso mucho en este tiempo. Vamos a ir a Mateo, el que tiene ahí sus Biblias, 16, 3, 4. Dice, cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, mañana habrá mal clima todo el día. ¿Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos? Y en muchas versiones les dijo hipócritas, en otras les dijo perversos. O sea, se enojó un poco. ¿Quiénes eran estos saduceos y fariseos? Si uno sigue leyendo, y yo los invito a que siempre lean los pasajes en contexto, por eso anoten, Jesús, unos versículos más adelante a sus discípulos le dicen, cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y quiénes eran estos fariseos y estos saduceos? Eran religiosos de la época. ¿Eran malas personas? No. Era gente que durante siglos había venido guardando la ley. La ley que ellos habían inventado, no. La ley que Dios le había dado a Moisés y los profetas durante todo el Antiguo Testamento. Ellos eran respetuosos de la ley, temerosos de Dios. Entonces,
Ellos guardaban esa ley, guardaban esto, y eran religiosos. Pero ¿qué problema tuvieron estas personas? ¿Por qué no pudieron ver las señales de los tiempos? Y estuve mirando un poquito, y esto tiene que ver con la levadura, de la que habló Jesús después. La levadura, en el original del griego, habla de algo que infla. Y está relacionado en varios otros pasajes, ¿quién los infló? ¿Cómo se jactaron? Tiene que ver, básicamente, el origen de todo, es el orgullo. La levadura, aunque si bien la doctrina de los fariseos y saduceos es una doctrina que no reconoce luego a Jesús como Mesías, vamos a entender que cuál fue el origen de que ellos no pudieran ver lo que estaba pasando adelante de sus propios ojos. No pudieron leer la cancha, no pudieron ver lo que pasaba. Esta levadura del orgullo, de nosotros somos los guardadores de la ley, nosotros somos los religiosos que venimos cumpliendo la ley en forma perfecta, somos los santos, no nos mezclamos con la gente común, con la gente pecadora. Esta era el velo fundamental que hacía que los religiosos no pudieran ver y entender ni la gracia de Dios, ni lo que Jesús estaba viniendo a hacer, ni que Él era el Mesías. Imagínense que había un paradigma de cientos de años donde les decían que no se junten con los gentiles, que cumplieran la ley de Moisés, que se lavaran las manos, que hicieran un montón de ritos y de situaciones que de esa manera, cumpliendo esa ley, de ese pueblo iba a venir el Mesías. Pero el Mesías ya estaba. El Mesías había llegado. Pero ellos tenían un paradigma mental que hacía que interpretaran a ese hombre sin poder ver quién era él en realidad. Esperaban un Salvador que viniera con espada, que tiene que ver con la segunda venida, que es un tema para hablar después, y esperaban un libertador que los liberara de Roma. No podían ver a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque esperaban otra cosa. El gran tema de los paradigmas es que nosotros queremos ver algo y esperamos algo y seleccionamos los hechos de la realidad acorde a eso que esperamos o a eso que creemos que es verdad. Y este gran tema nos pone velos para interpretar, inclusive a veces, la palabra de Dios. Por eso creo que viene un tiempo donde los velos tienen que ser quitados y el Espíritu Santo tiene que venir a hablar a la iglesia de una manera de romper los paradigmas anteriores que hasta hoy sirvieron, pero que no van a ser efectivos para el tiempo que va a venir. Jesús, el que era, el que es. Y vienen paradigmas del que va a venir. Y esos paradigmas nuevos vienen con una ruptura de muchos paradigmas donde hasta ahora nos vinimos manejando. Miren, el año pasado, desde el mes de junio, nosotros tenemos varios equipos que trabajan en lo que es intercesión, no solamente de la iglesia local, sino en UNE Intercesores y otros movimientos. Y oramos y tratamos de discernir realmente qué es lo que Dios habla, más allá de la palabra, que es la profecía más segura. Tienen que ver con los tiempos, con las estaciones, con qué de la palabra se aplica hoy. Indicaciones concretas, como tuvieron los apóstoles, como vemos en Hechos en forma continua. Y en medio de esta intercesión y de estas intercesiones vinieron muchas visiones de un cambio de paradigma que iba a venir. Esto comenzó en el mes de julio del 2019, lo compartimos con muchos de los que están escuchando en aquel tiempo, y vinieron varias visiones del continente entero o del mundo en distintos lugares, y como que arriba del continente había como si fuera una tela, y veíamos como la mano de Dios hacía así, sacaba y comenzaba a deshilachar, a deshilachar, a deshilachar, a desintegrar, a desmontar. Vinieron muchos sinónimos de desmontar, deshilachar, desarmar, y hablaba de el antiguo paradigma. Nos venía avisando, aunque como siempre, y vamos a ver que a los apóstoles les pasaba lo mismo en el momento, no entendimos mucho, pero nos hablaba de un cambio de paradigma mundial, que no íbamos a poder hacer nada para evitar, pero que esto venía de Dios, no venía de otro lado. Y también nos habló que nos íbamos a quedar atónitos, que nadie iba a saber qué hacer y que no íbamos a poder planificar a largo plazo, junto con muchas otras palabras y conceptos de la Biblia que en aquel momento decíamos, ¿qué será lo que va a pasar? Y hablábamos entre nosotros, y yo también tuve una visión así. Y hoy está pasando. Jamás nos imaginamos que iba a ser de esta manera. ¿Cómo?
los que estuvieron y escucharon profecías bíblicas de Isaías, de Jeremías, de los profetas del Nuevo y del Antiguo Testamento, cuando lo escucharon, Juan, ni que hablar en Apocalipsis, no entendieron nada. Luego el que transita la palabra dice, es esto de lo que habló el profeta, es esto de lo que nos venía hablando. Y uno comienza a entender el tremendo Dios que tenemos, que tiene un control absoluto de la historia. El tema es que no tengamos velos y podamos entender los tiempos que vienen y cómo tenemos que actuar en esto. ¿Me vienen siguiendo? ¿Se va entendiendo? Ustedes díganme que pare, que siga. ¿Se entiende bien? Bien. Entonces, esto ya pasó. Y no solamente está pasando esto ahora, sino que esto también le pasó a los apóstoles. Me gustaría que busquen en sus Biblias Hechos 10. Y vamos a ver un poquito qué le pasó a la iglesia primitiva, que fue la iglesia donde Jesús recién había resucitado. Y estaban los apóstoles, habían estado 3 años con ellos caminando, les había enseñado todas las cosas, pero para variar, habían entendido todo en parte. Muchas cosas de las que Jesús había hablado tampoco las habían entendido. ¿Por qué? Por sus viejos paradigmas. Entonces, yo siempre le digo a algunos pastores amigos, si le pasó a Pedro, si le pasó a los apóstoles, ¿no te va a pasar a vos o a mí? Vamos a malinterpretar cosas que están escritas por viejos paradigmas de cómo nos dijeron que iban a hacer las cosas. Le pasó a Pedro, ¿no te va a pasar a vos o a mí? Por eso creo que la humildad de entender que siempre entendemos en parte y que el Espíritu Santo día a día nos tiene que ir enseñando todas las cosas es la manera de caminar en este tiempo. No lo sabemos todo, no, pero el Espíritu nos lo va a enseñar. ¿Qué había pasado en Hechos 10? Les doy un poquitito hacia atrás una referencia. Los judíos, que eran los apóstoles, Pablo inclusive, todos, durante siglos, le habían enseñado la ley de Moisés, que no tenían que juntarse con los gentiles, con los no judíos, junto con muchísimas leyes más, que tenían que ver con la alimentación, tenían que ver con cosas que ellos tenían que guardar. Imagínense siglos, generación, diciendo esto hay que hacerlo de esta manera, porque aparte hay leyes de Dios que nos indicó que hay que hacerlo de esta manera. Ok, viene Jesús, les predicó todo el tiempo acerca de que los llamaba a predicar y a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Y ellos, con el paradigma que escuchaban, vamos a predicarlo a los judíos hasta lo último de la tierra. Porque para ellos era imposible juntarse con gentiles. Y en este contexto pasa lo que les voy a leer. Y otra cosa que es muy importante. Miren, usted tiene Biblia, yo también. Nosotros hoy podemos leer cosas. Piensen que en este momento, que les voy leyendo de los Hechos, no estaba escrito ni Mateo, ni Lucas, ni los otros evangelios que hoy tenemos, ni las cartas. Por ende, ellos tenían el Antiguo Testamento, los dichos de Moisés y la ley y los profetas, y lo que Jesús les había enseñado. ¿Y saben qué tenían? El Espíritu Santo. Jesús les dijo, yo me voy, pero viene uno que les va a enseñar todas las cosas. Y les va a recordar lo que yo les enseñé, pero les va a enseñar lo que no saben. Entonces, la iglesia de los Hechos, que es a lo que Dios nos vuelve a llevar en este tiempo, es estar con la palabra, nunca va a contradecir la palabra, pero estar mucho más dependientes del Espíritu Santo en lo que va a venir. Vamos a ir a Hechos 10. Versículo 10 dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. ¿Quién era? Un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios. ¿De quién? De Dios. ¿Era judío? Era romano. Acá dice. Dice que era un oficial del ejército romano. Era italiano, era romano, que era enemigo de los judíos. Era un hombre devoto, temeroso de Dios. Igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio a un ángel de Dios que se le acercaba. Y no voy a leer todo lo que pasó ahí, quiero que ustedes lo lean en su casa, pero imagínense que los judíos y los apóstoles no le predicaban a gente que no era judía. Pero Dios, él había escuchado de Jesús, él estaba siendo temeroso de Dios, tenía una relación personal con Dios, nadie le enseñó nada, y en medio de esto a este hombre se le presenta un ángel.
y le da indicaciones de mandar unos hombres con todo exactamente cómo tenía que hacer para buscarlo a Pedro, para decirle a Pedro, vení a predicarme y a enseñarnos porque no sabemos. Y esto fue lo que pasó. Por otro lado, versículo 9, dice que estaba Pedro ahí en su casa, dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. Imagínense esta visión. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Y Pedro le dijo, no, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Es como que, imagínense el quiebre del paradigma de Pedro. Para Pedro, temeroso de Dios, era ir y quebrar una ley que Dios mismo les había dado. ¿Qué me estás hablando, Espíritu Santo? Si hay una ley que dice que no puedo comer inmundo, que no puedo comer este tipo de animal, menos reptiles, ¿cómo que ahora mate y coma? No sé ustedes, pero yo empezaría a orar y a repetir, porque diría, esto es algo que no es de Dios. No sé si a ustedes les pasaría. A mí me ha pasado cuando Dios me habla cosas que salen de mi esquema mental o como de hasta ahora yo interpreté cosas en la palabra. Pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. ¿Cómo lo ven esto? Es una situación en que Dios armó todo el encuentro. Porque va el ángel y le habla a Cornelio, luego va el ángel y le habla a Pedro, vienen las personas y Él arma todo. Totalmente del Espíritu Santo. Totalmente, sí. Y lo más increíble de todo esto, que vemos continuamente, ¿qué pasa? Que Pedro está desconcertado. Porque sale de lo que él hasta él en ese momento interpretaba que era lo que Jesús había enseñado, lo que había que hacer, etc. Bien, en tanto mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte, levántate y baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Y yo digo, qué tremendo esto. Porque el Espíritu Santo, y podemos ver muchos casos en la palabra, donde el Espíritu Santo le ordena a personas atentas que hagan cosas que jamás hubieran hecho, ni jamás hubieran entendido que es la estrategia de Dios. Y creo que este tiempo va a venir un tiempo de Cornelios, donde muchas cosas el Señor nos va a pedir que hagamos, que son bien diferentes de lo que hasta ahora entendimos que había que hacer, o que era lo correcto. Pero atentos, iglesia, porque vienen cosas nuevas y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni que suben de corazón del hombre, son los que el Señor tiene preparado para la iglesia en este tiempo. Y sigo leyendo. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles. ¿De qué leyes? Del Antiguo Testamento, la ley. O que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por esto, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con todo esto? Pedro obedeció la voz de Dios y el Espíritu Santo, más allá de lo que él estaba entendiendo que tenía que hacer según la ley. Pero el Espíritu dijo, ahora haz esto, y él lo hizo. Lo que sucedió, que fue tremendo, fue que llegó a la casa de Cornelio, síganlo leyendo en sus casas, y cuando él les empezó a predicar la palabra, quién era Jesús, la resurrección, antes de que él pudiera hacer nada, cae el Espíritu Santo y bautizan el Espíritu Santo a Cornelio y a toda la familia, a todos los que estaban ahí. Ahora, ¿qué paradigma? Pero esta gente es gentil, no es judía. ¿Quién lo entendí? Pero esta gente
no fue bautizada en agua. Y es bautizada primero en el Espíritu Santo. No está circuncidada. No está circuncidada. No es No como me guardan el enseñaron, Shabbat. no guardan el Shabbat. No es como me enseñaron que tiene que ser. Miren, esto me hace acordar mucho a cómo a nosotros los cristianos nos encanta hacer doctrina de alguna cosa que creemos que es de esa forma. Entonces me acuerdo que nosotros cuando nos convertimos, que es para otro día, una historia larga, veníamos de movimientos espirituales totalmente contrarios al cristianismo en muchos lugares, entonces no nos hablaron mucho de los dones espirituales y todo, porque todavía éramos muy nuevos. Eso es lo que pensaba el ser humano, y está bien, era la lógica, estaban siguiendo la lógica. Y un día, a las semanas de estar convertida, recibo el bautismo del Espíritu Santo y empecé a hablar unas lenguas. Yo dije, me asusté, porque ¿qué es esto? Y llamo al que era nuestro pastor y me dice, contame cómo fue. Y cuando le cuento, me dice, claro, pero qué raro si todavía no estás bautizada en agua, ¿no? Era como, fue todo un tema, porque en nuestra vida, tal vez Dios nos preparó para todo lo que iba a venir. Nuestra vida, nuestra conversión, la manera de caminar, rompió todo el tiempo los esquemas religiosos desde el día 1 que nos convertimos. Y eso fue un problema, porque nos miraban y decían, no puede ser, esto pasa después de esto viene después del otro. Y con nosotros Dios todo el tiempo hizo efecto Cornelio, ¿me entienden? Entonces, entendemos que tiene que ver con que tal vez nos preparó para muchas cosas que iban a venir escandalosas en el último tiempo. La gracia y el amor de Dios estaban siendo mucho más allá de lo que habían entendido hasta ese momento los apóstoles. El desarme del paradigma mundial arrasa con las estructuras. Y no solamente arrasa con las estructuras, sino que rearma estructuras nuevas. Viene un nuevo paradigma dentro del cual vamos a comenzar a movernos. Y no estoy hablando solamente de paradigma político, económico, también de paradigmas religiosos. Viene una metamorfosis. A mí estas semanas me venía nuevamente la palabra transformación. Y esto quiero que veamos porque es muy importante. ¿Qué viene con respecto a esto? ¿Qué es la transformación? Miren ustedes, no es cambio. Lo que viene es transformación, no cambio. ¿Qué diferencia hay? La transformación, dice el diccionario, es un proceso mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma, manteniendo su identidad o esencia. ¿Por qué digo que viene una transformación? Porque nosotros en todas las áreas, y ahora vamos a ver, quiero darles unos tips para la transformación, como hijos, como iglesia, tenemos que volver a plantearnos cuál es la esencia. La religión es estructura sin esencia. La espiritualidad es esencia, es mi espíritu unido al Espíritu de Dios. Es gente que camina escuchando al Espíritu Santo, que te pueda cambiar la estrategia en cada momento acorde a lo que está sucediendo. Es gente que tiene el espíritu vivo, por ende, el oído atento, la mente y el corazón cada día transformado al corazón de Dios para poder ver las circunstancias como Él la ve y como Él la siente. Entonces, ¿cuál es el tema? ¡Qué cambio tremendo! No, el que tenga velo, como los fariseos y los saduceos, va a aferrarse a la estructura y va a llegar tarde porque no va a poder transformar la forma y la estructura acorde al tiempo que viene. Por eso es tiempo de plantarte en tu esencia, buscar cuál es tu identidad espiritual y a partir de ahí ver algunas cosas. Miren, determinados tips, 3 cositas antes de que se nos vaya la hora. En este tiempo, y anoten en sus casas, es importante determinar lo siguiente. Yo voy a hablar de lo espiritual, pero yo quiero que esto lo usen en otros dominios de su vida. En lo laboral, con respecto al trabajo que están haciendo, en las relaciones interpersonales, en sus sueños, en sus objetivos. En cada cosa que hasta ahora hayan estado haciendo, viene un tiempo de transformación y reinventarnos, acorde a lo que viene. Viene un cambio de estructura, pero podemos mantener la esencia. Miren, lo primero que hay que responder son 3 cosas. Es identidad.
¿quién soy? ¿Cuál es tu esencia en identidad? Responderte esto. En lo personal, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios. ¿Cuál es tu esencia? El Espíritu. El que se une a Dios, al Señor, un espíritu es con Él. Esa es tu esencia. ¿Qué esencia es? Viene por ser hijo. No importa la función que cumplas, no importa tu hacer, esto tiene que ver con tu ser. Entonces, nada de lo que está pasando alrededor va a modificar, porque tu identidad va a determinar lo que hagas, no importa cuál sea tu circunstancia. Segundo punto, propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿El propósito corporativo de la iglesia? Predicar, hacer discípulos hasta lo último de la tierra, anunciar su venida, preparar el camino. Dentro de eso tenemos propósitos personales. ¿Qué es lo que Dios te llamó a hacer a vos dentro de ese propósito corporativo? ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Cuál es el objetivo? El propósito te marca una meta, un objetivo, un fin último. ¿Cuál es ese fin último? Esas dos cosas no se transforman, porque son la esencia. ¿Quién sos? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Como congregación, como persona, como trabajo, como abogado, como profesional. ¿Qué sos? Pero está la tercera parte, que sí es la que tenemos que soltar rapidito en este tiempo de transición, que es la forma o la estrategia que veníamos usando. En el medio está el cómo lo hago, la forma, la estrategia. Se cambia, eso se adapta. Separo el ser del hacer. Por eso, si tomás esas tres cosas, te va a servir para hacer un análisis de todas las situaciones de lo que hasta ahora hiciste y hacia dónde vas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque estamos en un tiempo de transición. Lo que leí de Pedro en los Hechos estaban en plena transición, porque venían de una forma del Antiguo Testamento, vino Jesús, cambió el paradigma, pero a ellos les costó hasta poder entender el paradigma de la gracia. Les costó un montón y les costó poder adaptarse y no tenían Biblia, tenían lo antiguo, así que tuvieron que estar ahí con el Espíritu Santo. ¿Y qué es una transición? Miren, yo estoy ahí con dos manos. La transición, yo tengo que ir soltando lo viejo y tomando lo nuevo. Pero estoy ahí en el medio. Para los que son adoradores, y esto para la gente nueva tal vez no lo van a entender, es como los dos tabernáculos. Estaba el tabernáculo de Moisés y al mismo tiempo, en un tiempo estuvo el tabernáculo de David. Estaban los dos tabernáculos activos. Y David estaba en el tabernáculo de David y estaba con toda la visión testamentaria de lo que es la adoración, pero sacrificaban el de Moisés. Entonces, ¿cómo? No tenía entendimiento, estaba en una transición. Por ende, estamos en una transición hacia lo que va a ser, y esto implica soltar lo viejo y poder entrar en lo nuevo. Y este tiempo, estamos en esa transición. La transición la voy a determinar por muchas cosas que tienen que ver con estudios y todo, pero ya el pastor estuvo hablando de los dolores de parto. ¿Y qué es esto que vemos? Dolores de parto. ¿Me quedan 3 minutos? ¿4? ¿Cuántos me quedan? Me hacen mis hijos, pues yo soy larguera, puedo estar 1 hora más, así que vamos ahí. Marcos 13:8. Agarren para anotar y después lo van a seguir leyendo la semana en su casa. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo será comienzo de dolores. También en Mateo 24:6-8 dice, todas estas cosas son simplemente principios de dolores de parto, pero todavía no llega al fin. Anoten esto. Tanto en Mateo como Marcos registran este término, dolores de parto. Pero en Mateo 24, léanlo esta semana, Marcos 13, Lucas 21, registran la pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús y las respuestas de Jesús con respecto a todas las señales de antes del fin, que son los comienzos de dolores de parto. Hay 6 señales, así que eso se los dejo en sus casas para lo que estudien. Por eso dice que la tierra gime en Romanos esperando la manifestación de los hijos de Dios. Miren, cuando yo escuchaba a algunos líderes del mundo que decían, miren,
estamos volviendo a abrir, pero tienen que saber que viene una nueva normalidad. Hay una nueva normalidad. Están avisando que las cosas ya no van a ser como antes. Tiene que ver con este cambio de paradigma mundial. Y Dios me traía muy fuerte el tema del dolor de parto. Cuando yo tuve 3 hijos, acá están los 3, uno quedó ahí detrás de las cámaras, vino una contracción. Y la contracción viene fuerte, pero cuando empieza la contracción dolorosa, todas las parteras dicen, mientras no venga con dolor, pero cuando empieza con dolor es que ya arrancaron las que desencadenan el final. Y la contracción, primera dolorosa, es más corta, no es tan intensa, te la aguantás, pero es dolorosa. Y así, gente, es lo que vivimos con este principio de contracciones de parto. ¿Pero qué indica? Que después viene otra, y en un tiempo de normalidad diferente, porque ya sabéis que hay algo que está distinto, y viene una contracción más fuerte, más dolorosa y más prolongada. Y después volvés a una aparente normalidad y vuelve otra contracción. Y así cada vez más fuerte y más intensas hasta el parto, que es la concreción de todas las cosas que ya están escritas y que van a venir. ¿Para qué el Señor lo habló y lo avisó de esta manera? Como para la persona que va a dar a luz. La mujer que va a dar a luz se prepara acá, prepara el bolso, prepara la casa, organiza, ve, porque sabe lo que viene. No hace como si nada, está despierta, como las vírgenes que están esperando con las lámparas encendidas que digan, viene el novio, porque Él vuelve. Y Él vuelve a buscar a la iglesia. Y va a ser la concreción de todas las cosas. Él vuelve a reinar sobre las naciones y sobre los gobiernos. Y todo lo que está sucediendo es solo el comienzo de que Él vuelva a tomar su lugar de autoridad y de poder, que esto se va a dar luego de su segunda venida. Vamos a estar trabajando mucho, pero prepárense, porque ya comenzó esta gracia escandalosa. Y esto que pasó con Pedro que vio, lo vamos a volver a ver. El Señor está comenzando en medio de estos dolores de parto a extender su sábana en el mundo, a extender su gracia escandalosa. ¿Y saben por qué va a ser escandalosa lo que Él está comenzando a derramar? Porque los religiosos no lo van a entender. Porque aquellos que solamente entendieron la manera de trabajar en la congregación de hoy, no van a entender cómo el Señor va a extender su sábana a toda la humanidad y van a entrar lo que puede ser lo más inmundo, lo más distinto, lo que nunca podría haber entrado en nuestras congregaciones, lo que no hubiera encajado en la vida prolija de los santos. El Señor va a comenzar a traerlos a Él y que se conviertan en hijos. Y con ese amor de Padre los va a limpiar. Como le dijo a Pedro, no llames inmundo a lo que yo limpié. Y cuando uno llega a Cristo, no está limpio, pero a través del amor del Padre comienza a estar limpiado. Y ese proceso puede ser largo. Y hay miles de cosas fuera de diseño. Así que por favor, nosotros ahora te hablamos al que está ahí escuchando y decirte que la sábana está extendida y la gracia va a ser una gracia escandalosa. Porque el Señor va a extender la gracia a los que el ser humano no hubiera extendido la gracia. Y te invitamos ahí a que hagas una oración con esta gracia escandalosa. Porque dice Juan 1, 12, 13. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por eso, si estás ahí escuchando en este momento, te invitamos a que empieces a disfrutar de esta misericordia y esta gracia de ser hijo de Dios. Y esto no es un nacimiento de carne, sino que es algo espiritual. Así que te voy a dejar para que ores por ellos y que puedan recibir. Vamos a orar. Acabamos de escuchar entonces que
Por más que el mundo pueda descalificar a alguien o pueda excluir a alguien, o tal vez los paradigmas religiosos hagan parecer que algunas personas no son merecedoras de Dios, entendemos por la Escritura que todas las personas tienen entrada a la presencia de Dios si manifiestan un corazón deseoso de poder hacerlo. Entonces, el favor de Dios está extendido para todas las personas. Eso es lo que predicamos, ¿no? El amor de Dios puede más que cualquier dedo acusador o cualquier palabra descalificadora, ¿sí? Dios tiene sus brazos abiertos para que todas las personas puedan acudir a Él. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta bendición, Dios mío, de tu gracia escandalosamente maravillosa, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad, Señor. Te pido que puedas ahora abrazar a todas las personas, Señor, que necesitan tu abrazo, Señor, que necesitan tu toque, Señor, que necesitan de ese amor, Dios mío, y que ese abrazo hable más que las palabras también, Señor. En el nombre de Jesús, Iglesia, los animamos a que se unan con nosotros para adorar unos minutos al Señor ahora, ¿sí? Ahí el que está en su casa y quiere entrar en esta sábana de amor y de misericordia, decirle: Señor Jesús, Dios Padre, te ruego, Señor, que me perdones cualquier situación, cualquier cosa que no te agrade. Soy imperfecto, estoy fuera de diseño en muchas áreas, pero sé que sos Padre bueno y que me aceptás como hijo. Padre, te pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida, que tu espíritu y el mío se unan, porque esto es espiritualidad, no religión. Y te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida. Venga vida, 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 vida eterna, abundancia, fe, transformación de mente y de corazón. Padre, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo delante tuyo, Señor. Tómalo, papá, transformalo acorde a tu mente y a tu corazón. Me rindo a ti una vez más, Señor. Oh Dios, soy tu hijo, tú eres mi Padre. Y tu gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, es abundante. Gracias, Eres el Dios de toda gracia. Tienes el poder de perdonar. Tu trono es justicia y tu gobierno
santo llamado. Bendecimos, Señor, cada persona que se unió, Señor, a esta transmisión. Bendecimos, Señor, las casas, las familias. Y decimos, Señor, que cada casa es una lámpara encendida de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Una lámpara encendida de tu palabra. Gracias, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. Tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. Tu plenitud tomamos todos. Gracias sobre gracia. Bendecimos, Señor. Cubrimos con la sangre de Cristo cada familia, Señor, aquellas personas que están en sus casas y que están enfermas. Oramos por los enfermos en el nombre de Jesús. Dice la palabra que por sus llagas por la llaga de Cristo, por sus llagas fuimos sanados. Padre, en el nombre de Cristo activamos por fe la sanidad ahora en las casas. Vamos a declarar sanidad, porque en el Espíritu de Dios hay libertad y sanidad en cada casa, en cada hogar. Se quiebra toda enfermedad, declaramos sanidad, se quiebra toda opresión, todo dolor de cabeza, de cuello, se quiebra toda angustia, se quiebra todo lo que viene a traer opresión en las vidas. Declaramos libertad y sanidad. La orden de autoridad ya está dada, dice la palabra. Anuncien que el reino de Dios ha llegado, sanen enfermos y expulsen espíritus inmundos. Por eso en este reino venimos. En el reino que viene a desalojar todo reino de oscuridad en las casas. Por eso plantate en tu casa y declarar que el reino de Dios viene a tu casa, que el reino de Dios viene a tu familia, que el reino de Dios viene a tu salud, que el reino de Dios viene a tu mente. Lo declaramos, créelo, créelo, créelo. Gobierno del Señor en cada casa. Gobierna sobre todo. Él reina. Él gobierna sobre todo. El Rey está reinando. El Rey está reinando. El Rey está reinando. libertador.
necesitas que Él sea. Él es mi libertador, Padre fuerte, victorioso. Oh, el que hace huir los enemigos, el que te da todo el recurso para que no tengas temor. ¿Qué necesitas que Él sea para vos? ¿Qué necesitas que Él sea para vos? Él se va a manifestar en este tiempo a cada uno de sus hijos en una parte de sus atributos. El atributo es a lo que Él está comprometido con sus hijos. Sanador, libertador, proveedor, pastor. Todo viene de Él y vuelve a Él. Todo viene de Él y vuelve a Él. Oh, su nombre es Yahweh. Él es Yahweh. Su nombre es Yahweh. Él es Yahweh. Su nombre es Yahweh. Él es Yahweh. Yo soy el que soy, dice el Señor. Yo soy el que soy, dice el Señor. Yo soy el que soy, dice el Señor. Mi nombre es Yahweh, mi nombre es Yahweh. Yo soy el que soy, dice el Señor. Yo soy el que soy, dice el Señor. Mi nombre es Yahweh, mi nombre es Yahweh, mi nombre es Yahweh, mi nombre es Yahweh. Principio y fin, Alfa y Omega. Estuviste desde el principio y vas a manifestarte hasta el fin. Te esperamos, Señor. Te esperamos, Señor.